Pensemos por un momento. Digo, imagínense la idea de tener tanta hambre, tanta necesidad de una gratificación instantánea en un martes cualquiera, que alguien estuviera dispuesto a ceder las escrituras de su casa. Ajá. O sea, ceder todo su futuro financiero y el de sus descendientes por un simple plato de guiso caliente. Suene una locura absoluta, pues una falta de perspectiva a largo plazo que roza lo incomprensible, la verdad. Exacto, es el tipo de decisión irracional que nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Pero, esa decisión impulsiva no solo destruyó una familia, sino que moldeó la historia de naciones enteras. Totalmente. Es un enorme placer dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar a un documento fascinante que desglosa los capítulos 26 al 36 del Génesis, Así es. de Isaac y sobre todo de Jacob. Y fíjate que es un texto que, si se analiza con cuidado, pues deja de ser una simple colección de relatos antiguos. Digo, es un tratado súper profundo sobre la psicología humana. Claro. Nuestra misión en esta exploración es extraer ese intenso drama, descubrir un contexto histórico que nos va a sorprender bastante y entender las lecciones sobre nuestra propia naturaleza que se esconden en estas dinámicas familiares tan disfuncionales. Porque vaya que son disfuncionales. Tenemos absolutamente de todo en las fuentes de hoy. O sea, traiciones familiares por comida, contratos legales antiquísimos disfrazados de estatuillas religiosas, Sí, eso está increíble. un fraude genético con ovejas que parece sacado de un thriller corporativo y hasta un combate de lucha libre literal en medio de la oscuridad. ¡Qué locura! Pero, a ver, para entender a nuestro protagonista, a este estratega calculador que es Jacob, tenemos que empezar por la sombra bajo la cual creció. Y esa sombra es su padre Isaac. Es el punto de partida vital. O sea, para comprender por qué Jacob desarrolló una personalidad tan obsesionada con tener el control, primero debemos observar la inmensa pasividad de su padre. Ajá. Isaac es descrito en nuestras fuentes como un hombre meditabundo, conciliador, casi al punto de la inacción. De hecho, la lectura atenta sugiere que su vida parece ser solo un eco de la de su propio padre, Abraham. A ver, vamos a desempacar esto un poco. Es como el clásico síndrome de la generación intermedia, ¿no? Sí, exacto. Alguien que simplemente repite los patrones e incluso los traumas de quien lo precedió. El documento detalla su estadía en la región de Gerar, donde Isaac enfrenta casi las mismas pruebas que su padre. Así es. Piensa huir a Egipto por una hambruna. Miente diciendo que su esposa Rebeca es su hermana por miedo a que el rey lo mate. Y luego tiene un tremendo conflicto por unos pozos de agua. Y es justo ahí, en ese conflicto por el agua, donde realmente vemos su carácter al descubierto. En esa región y en esa época, bueno, el agua era oro líquido. Claro, supervivencia pura. Exacto. Los filisteos, por pura envidia ante la prosperidad de Isaac, le tapan los pozos. Y aunque el texto dice que Isaac era mucho más poderoso que ellos, él decide no pelear. ¡Qué fuerte! Cede un pozo llamado Esek, que significa contención. Cede otro llamado Sitna, que significa enemistad. Simplemente se retira, una y otra vez, hasta que encuentra un lugar amplio al que llama Rehobot. ¡Wow! Y el documento hace una observación brillante aquí. Señala que Isaac mostró el espíritu del Sermón del Monte 2000 años antes de que fuera pronunciado. Me detengo ahí porque eso es un concepto súper fuerte. Cuando el documento dice que mostró el espíritu del Sermón del Monte, se refiere específicamente a esta idea de poner la otra mejilla. Exactamente. O sea, a preferir la paz y ceder el derecho propio antes que entrar en un conflicto violento. Pues sí. Es la renuncia voluntaria a la venganza o a la reclamación forzosa de un derecho. Isaac prefirió la paz a tener la razón o a tener el territorio. Y claro, visto desde afuera, eso suena muy noble, muy elevado. Pero me imagino que esa misma actitud evasiva dentro de casa creó un vacío de liderazgo terrible. Definitivamente. Tenemos a Isaac y Rebeca que tienen gemelos después de 20 años de esterilidad. Y bueno, los hijos son polos opuestos. Por un lado está Esaú, el primogénito, un cazador impulsivo que vive para la adrenalina, descrito como velloso y rojo. Ajá. Y por el otro está Jacob, un hombre hogareño, pacífico, pero con una mente que no para de maquinar. Y para empeorar las cosas, los padres muestran un favoritismo descarado. Sí, eso es una receta para el desastre. Isaac prefiere a Esaú y Rebeca prefiere a Jacob.
Y es en este ambiente donde llegamos al famoso incidente del guiso de lentejas. Lo fascinante aquí es el contexto histórico real de esa transacción, porque a menudo en la cultura popular pensamos que la primogenitura era solo un título honorífico, una bendición espiritual abstracta y difusa. Claro, algo simbólico. Pero si miramos los descubrimientos arqueológicos, específicamente las tablas de arcilla encontradas en la antigua ciudad de Nusu, vemos que la primogenitura era un derecho legalmente transferible. ¿En serio? Sí. En esos registros antiguos, hay casos documentados de hermanos que pagaron, por ejemplo, 3 ovejas para recibir una parte de la herencia principal. No me digas. Así que Esaú no estaba cediendo un concepto etéreo, estaba vendiendo un derecho legal, económico y de liderazgo real. Y lo hizo por una simple satisfacción estomacal. Sabiendo que Esaú acaba de rematar su futuro legal por un plato de comida, me surge una pregunta sobre la naturaleza humana. O sea, ¿por qué alguien haría eso? Es una gran pregunta. ¿Es pura negligencia de Esaú? ¿O es que esta cultura de la inmediatez, esta tiranía del lo quiero ahora y no me importa el mañana, siempre ha sido el talón de Aquiles del ser humano? Pues es una representación magistral de lo que las fuentes llaman el hombre natural. Esaú está dominado por sus apetitos físicos y, digamos, desprecia lo trascendente por lo inmediato. Ajá. Esa falta de valoración por su propio legado crea un vacío inmenso, un vacío que la naturaleza no tolera y que Jacob y su madre Rebeca deciden que van a llenar a su manera. Y la manera que eligen es la trampa, lo que nos lleva al momento crítico donde la familia se fractura por completo. Así es. Isaac, ya anciano y ciego, guiado únicamente por su gusto a la comida de casa, decide bendecir a Esaú en secreto. Pero tengo entendido que en esta narrativa, Isaac no da una sola bendición, sino 3 distintas. Sí, es un detalle muy importante. ¿Cómo funcionaba esto legal o espiritualmente? Digo, ¿no era la bendición un evento único y definitivo? Es una excelente distinción. En la mentalidad patriarcal, la palabra pronunciada tenía un peso casi contractual y profético. Isaac, ignorando una profecía divina previa que decía que el menor serviría al mayor, intenta darle a Esaú la bendición principal. Que era de prosperidad material, ¿no? Prosperidad material y dominio político, exacto. Esa es la primera bendición, la que Jacob roba disfrazándose con pieles de cabrito para engañar a su padre ciego. Claro. Cuando Esaú llega y descubre el engaño, Isaac no puede retirar sus palabras, o sea, no había marcha atrás. Así que le da una segunda bendición a Esaú, que suena más a un destino duro. Una bendición bastante sombría. Sí, le dice que va a vivir de la espada en una tierra árida, convirtiéndose en el origen del pueblo edomita. ¿Y la tercera bendición? La tercera es la más crucial. Es la verdadera bendición abrámica, que incluye el pacto, la tierra prometida y la descendencia. Ok. Esa se la da a Isaac a Jacob de manera consciente, justo antes de que Jacob huya para salvar su vida, porque Esaú, lógicamente, ha jurado matarlo tras el engaño. Lógico. Así que Jacob sale huyendo con las manos vacías, siendo un fugitivo. Y en esa huida solitaria, en un lugar llamado Bet-El, tiene este sueño famosísimo. Ajá, el de la escalera. Exacto. Usa una piedra como almohada y sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo abierto, con ángeles subiendo y bajando. Y ahí recibe una confirmación de que no está solo. Es pura gracia. Totalmente. Pura gracia a alguien que francamente no la merecía en ese momento. Pero de ahí llega a Padán Aram, a la casa de su tío Labán. Y aquí la historia da un giro que parece justicia poética. Jacob trabaja 7 años por Raquel, la hija menor de Labán, de quien se enamoró a primera vista. Y le parecieron pocos días por el amor que le tenía, dice el texto. ¡Qué romántico! Pero llega la noche de bodas, y a la mañana siguiente descubre que Labán lo engañó y le entregó a la hermana mayor, Lea, en la oscuridad de la tienda. ¡Qué golpe! Y le toca trabajar otros 7 años por Raquel. Es como si Jacob, el estafador maestro, de repente se sentara a jugar póker en una mesa donde su suegro es el croupier y tiene las cartas marcadas. Es la analogía perfecta. Es un momento donde vemos operar, la ley inexorable de la siembra y la cosecha. Pensemos en el paralelismo estructural. A ver. Jacob engañó a su padre anciano, aprovechándose de la oscuridad de su ceguera. Años después, Labán engaña a Jacob aprovechándose de la oscuridad de la tienda nupcial. ¡Wow!
Sí. El engañador fue engañado con su misma moneda. Además, el texto muestra el desagrado de Dios ante este engaño hacia Lea, porque hace que Lea sea muy fructífera. De ella provienen 6 tribus, ¿verdad? Incluyendo a Judá. Exactamente, Judá, que significa alabanza, mientras que Raquel permanece estéril temporalmente hasta que finalmente es madre de José y Benjamín. Aquí es donde se pone muy interesante. Y quiero plantear un desafío. O sea, si en ese sueño en Betel se le prometió a Jacob protección incondicional, ¿por qué dejarlo sufrir casi 20 años de abusos, explotación y engaños con su suegro Labán? Es una duda muy válida. Digo, ¿no se supone que la bendición garantizaba un camino despejado? ¿Era acaso necesario que el suplantador fuera suplantado para moldear su carácter? Ese es un error muy común al interpretar estos textos. Se asume que la promesa de protección equivale a inmunidad contra las consecuencias, pero no es así. Claro, no hay pase libre. Exacto. El documento nos muestra que la disciplina es parte esencial del proceso de formación. Dios protege a Jacob de la destrucción total, pero no lo exime del proceso necesario para madurar. Tenía que ir a la universidad de los golpes duros. Básicamente, era indispensable que este experto en suplantar probara su propia medicina, para que su carácter empezara a quebrarse y moldearse. Y después de todo ese drama familiar y 14 años de tensión romántica, pasamos a lo que hoy llamaríamos un ambiente laboral sumamente tóxico. Súper tóxico. La rivalidad entre Jacob y Labán se traslada a los negocios. Jacob pide como pago de su salario las ovejas y cabras con anomalías genéticas, o sea, las negras y moteadas. Ajá. Labán acepta creyendo hacer el negocio del siglo, pero secretamente manda lejos a todos esos animales para que Jacob no pueda criarlos. Básicamente, le vacía la cuenta antes de firmar el contrato. Y ahí es donde ocurre una intervención directa, un milagro genético, si se quiere ver así. Dios frustra por completo la estrategia o la viveza de Labán. ¿Cómo? De repente todas las crías robustas nacen moteadas y rayadas. Jacob se enriquece inmensamente de forma completamente atípica a expensas de su suegro. ¡Guau! La tensión llega a un punto de ruptura y Jacob decide huir clandestinamente hacia la tierra prometida. Y en esa huida hay un detalle que a simple vista parece menor, pero que desata una persecución furiosa. Raquel roba los terafín de su padre. Sí, unas pequeñas estatuillas o ídolos. Labán los persigue y Raquel esconde estas estatuillas en la silla de montar del camello y se sienta sobre ellas. O sea, ¿por qué Labán monta en cólera y persigue a toda una caravana solo por unas estatuillas religiosas? Si conectamos esto con el panorama general y legal de la época, nuevamente, las tablas de Nusu nos dan la respuesta exacta. A ver, explícanos eso. Esos terafín no eran simples ídolos o adornos supersticiosos. En los tribunales del antiguo Medio Oriente, quien poseía los terafín de la familia tenía ventajas legales inmensas. ¡No me digas! Sí, otorgaban el derecho a reclamar la parte principal de la herencia del padre. Labán no perseguía a Jacob por celo religioso. Lo perseguía porque Raquel se estaba llevando, a efectos prácticos, las escrituras de la propiedad familiar. Esto me vuela la cabeza. O sea que Raquel no estaba aferrándose a una superstición, estaba haciendo espionaje corporativo a nivel ancestral. Exactamente. Fue un robo supercalculado. Terminan haciendo un pacto en un majano de piedras para separarse definitivamente. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos dice esto sobre el nivel espiritual o la madurez de esta familia? Están siendo enriquecidos de manera milagrosa, Dios los protege y aún así sienten la necesidad de robar estatuillas legales por miedo a quedarse sin nada. Es una gran observación. Siguen confiando en sus mañas. Nos dice que la transformación interna es mucho más lenta que el cambio de circunstancias. Siguen operando desde el miedo y la necesidad de control. Totalmente. Y ese es precisamente el escenario que prepara el clímax de la historia de Jacob. Se libra de Labán, pero camina directo hacia su peor pesadilla. Le informan que su hermano Esaú viene a su encuentro y no viene solo. Trae consigo a 400 hombres armados. A Jacob se le acaban las opciones. Y a pesar de que llega a un lugar donde tiene una visión de ángeles protegiéndolo, Sí, un lugar que él mismo nombra Mahanaim, que significa 2 campamentos, reconociendo que el campamento de Dios está junto al suyo indefenso. Exacto. A pesar de ver ese campamento angelical, el terror lo paraliza. Fiel a su estilo de microgestión, Jacob divide su propio campamento en 2 para asegurar que al menos una mitad sobreviva si Esaú ataca.
Su mente estratega a todo lo que da. Además, envía caravanas sucesivas llenas de regalos exorbitantes para intentar apaciguar la ira de su hermano. Sigue dependiendo de su ingenio, hasta que cae la noche. Así es. Se queda completamente solo junto al arroyo Yabok, en Peniel. Y de la oscuridad surge alguien, descrito como el ángel de Jehová, y se enfrascan en un combate físico que dura toda la noche. Yo pregunto genuinamente, ¿por qué un combate físico? Es rarísimo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué representa realmente esta lucha en medio de la noche para alguien que lleva toda su vida huyendo? Es una de las escenas más profundas de toda la literatura antigua, porque externaliza la batalla interna de Jacob. Ah, no. No. La verdadera amenaza mortal para Jacob era su propio espíritu egoísta, su necesidad compulsiva de triunfar por sus propias fuerzas y engaños. En la lucha, el texto dice que el ángel, al ver que no puede vencer a Jacob físicamente, le toca el encaje del muslo y lo descoyunta, lo deja cojo. ¡Wow! Una marca permanente. Físicamente quebrado, Jacob ya no puede pelear para ganar. Lo único que le queda, por primera vez en su vida, es rendirse. Se aferra al ángel y ruega llorando por una bendición. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Podríamos ver esta lesión física, esta cojera permanente, como una especie de medalla de honor al revés? Me encanta esa frase. Como la prueba física de que este adicto al control finalmente soltó las riendas de su vida. Absolutamente. La cojera simboliza la derrota definitiva de su ego, un corazón que finalmente ha sido contrito y humillado. Las batallas espirituales más grandes, según este análisis, no se ganan con fuerza, intelecto o astucia humana. Sino aceptando la propia impotencia. Exacto. Y es ahí donde ocurre el cambio de identidad. El ángel le pregunta su nombre. Jacob ya no dice ser Esaú como hizo con su padre. Confiesa su verdadero nombre, Jacob, que reconoce que es un suplantador. ¡Qué momento tan vulnerable! Y al confesar quién es realmente, recibe un nombre nuevo, Israel, que significa el que lucha con Dios. Así que entra a la tierra prometida apoyado en un bastón, cojeando. Y el encuentro con Esaú resulta ser un milagro de gracia. Así es. Toda la ira acumulada de Esaú parece haberse desvanecido. Se abrazan y lloran juntos. Es una reconciliación bellísima. Y el documento cita Proverbios diciendo que cuando los caminos agradan a Dios, aún los enemigos están en paz. Esaú se va en paz a Seir, a Edom. Pero, y aquí es donde el texto demuestra un realismo crudo, entrar a la tierra prometida y tener un nombre nuevo no borra mágicamente el caos acumulado de una familia tan polígama y disfuncional. Tristemente, no. Jacob se instala cerca de una ciudad cananea llamada Siquem por 10 años, y tengo entendido que esto fue un error estratégico y espiritual enorme. ¿Por qué es un problema si ya estaba de vuelta en la tierra prometida? Porque Jacob había hecho un voto explícito, años atrás, de volver directo a Betel, el lugar donde tuvo el sueño de la escalera, para adorar y establecerse. Ah, cierto. En lugar de cumplir su promesa rápido, se queda a medio camino. Se acomoda en las afueras de Siquem, cerca de la influencia de los cananeos. Se relaja. Y aquí vemos cómo Jacob repite el patrón de su padre, cae en una profunda pasividad. Una pasividad que termina costando carísimo. Porque es en este periodo de negligencia donde ocurre la violación de su hija Dina por un príncipe de esa ciudad. Es un evento trágico. Y frente a esto, Jacob guarda silencio. No hace nada. Ese vacío provoca que 2 de sus hijos, Simeón y Leví, tomen la venganza por mano propia. Y se pasan de la raya por completo. Engañan a los hombres de la ciudad y luego los masacran a todos. ¿Por qué esta masacre es tan devastadora para el legado de Jacob? Más allá del horror evidente del acto. Porque arruina por completo su reputación en la región. Convierte a la familia de la promesa en un grupo de asesinos a los ojos de todos los habitantes de la tierra, poniéndolos en riesgo de ser exterminados. Claro. Además, muestra un colapso total de la autoridad moral del patriarca. Sus hijos actúan sin consultarle. Este evento funciona como un despertar brutal para Jacob, quien finalmente ordena a su familia quitarse todos los arcillos y amuletos paganos, y por fin regresa a Betel, y luego a Hebrón. Pero el drama no termina ahí. Los años finales están marcados por la tragedia. Muere su padre, Isaac, Raquel muere trágicamente en el camino. Y luego ocurre otro evento muy oscuro. Su hijo mayor, Rubén, comete incesto. Así es.
¿por qué el texto resalta tanto la acción de Rubén? Digo, más allá del acto atroz en sí, ¿qué implicaciones tiene para la estructura de esta familia? Tiene implicaciones legales y dinásticas absolutas. Al cometer este acto, Rubén pierde permanentemente su preeminencia y su derecho de primogenitura. O sea, se descalifica solo. Exacto. Y como Simeón y Leví ya estaban descalificados por la masacre en Siquem, la línea de liderazgo eventualmente recae sobre el cuarto hijo, Judá. Es una lista de tragedias y fracturas abrumadora. Engaños, masacres, incestos, rencores. Al observar todo esto, uno se pregunta cómo es posible que de este caos saliera algo duradero. Esto plantea una pregunta importante, y es quizá el punto teológico más profundo de todo el documento. Si observamos las generaciones anteriores, con Abraham y con Isaac, las líneas familiares se dividieron y se eliminaron. Claro, Ismael se fue por un lado, Esaú por otro. Exactamente. Pero aquí, a pesar de crímenes crueles que meritarían ser descartados, Dios no elimina a ninguno de los hijos de Jacob. A través de esta misma familia, profundamente fracturada y disfuncional, formó las 12 tribus de la nación escogida. Es como si la historia nos mostrara que Dios hace lo mejor posible con el material que tiene a mano. Me gusta cómo lo pones. O sea, el documento demuestra que la gracia divina no depende del mérito humano, porque nadie en esta narrativa era perfecto. Estaban a años luz de serlo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero queda demostrado que hay un plan más grande que supera los defectos de sus protagonistas. ¿Qué viaje tan intenso hemos recorrido? Ha sido muchísima información. Empezamos analizando a un padre pasivo y un plato de lentejas que reescribió la historia. Pasamos por fraudes matrimoniales, estatuillas robadas y terminamos con un hombre que, solo tras rendirse completamente y quedar cojo, se convierte en el padre de una nación entera. Un arco narrativo increíble. Es un recordatorio fascinante para nuestra audiencia de cómo nuestras historias de vida, por más defectuosas que sean, pueden tener un propósito inmenso. Así es. Y para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar a todos con un pensamiento final sobre el cual vale la pena reflexionar, que está enraizado en estas fuentes. Pensemos en el momento de ese gran reencuentro. Esaú fue quien, en teoría, lo perdió absolutamente todo. La herencia, la bendición, y sin embargo, cuando vio a su hermano, corrió a abrazarlo. ¿Es verdad? Esto demuestra que había soltado su rencor y encontrado paz en su propia tierra de Edom. Jacob, por el contrario, el que supuestamente ganó todo con trampas, vivió aterrorizado por décadas. Siempre mirando por encima del hombro. Exacto. ¿No es profundamente irónico que, muy a menudo, quien comete la ofensa carga con una prisión de miedo mucho más pesada que la víctima que decide perdonar? ¿Podría ser que Esaú experimentó la verdadera libertad emocional en el desierto muchísimo antes de que Jacob la encontrara luchando en Peniel? Te deja pensando sin duda. Agradecemos inmensamente a todos los que nos escuchan por acompañarnos. Ha sido un verdadero privilegio desmenuzar todo esto. Hasta nuestra próxima inversión profunda.